Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y el momento en que nos escuches, en esta emisión más de Voces de Mapas, donde hoy Adela nos tiene un programa muy especial y de interés para todos sobre lo que tenemos que hacer, las esperanzas que hay. Adelante, Adela, no quito más el tiempo porque hay una agenda fuerte aquí. Gracias, Gerardo. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta vez y que nos han acompañado con una serie de programas que hemos llevado acerca de toda esta problemática de Gaza, Palestina, Israel y bueno, pues sobre todo las últimas veces que hemos hablado de la Global Summit Flotilla. Entonces, ahorita... pues estamos muy complacidos de recibir a Sol González, que pues ella participó, ella fue justamente, es delegada mexicana de la Global Summit Flotilla, y también a Patti Luébano, que ya la tuvimos con nosotros, con nosotras, coordinadora en México justo de la Global Summit Flotilla, y por supuesto a Renzo D'Alessandro, que pues nos ha acompañado en todos estos programas. Y la intención con esto, pues, es justamente darle seguimiento, dar seguimiento, qué es lo que ha sucedido con la flotilla. eh, pero bueno, pues antes de iniciar, pues bienvenidas y bienvenido, Renzo. Y gracias, Gerardo, qué bueno que ahora esta vez sí te pudiste sumar con nosotros. Renzo, pues muchas gracias también. Y bueno, pues sí nos gustaría saber, a ver, cuál ha sido, empezando un poco con Sol, o sea, cuál fue tu experiencia, Sol, a partir de tu participación de la Global Summit Flotilla, que sabemos que, pues bueno, lo has platicado muchísimo, pero pues como desde este proceso de construcción de paz, de esta parte como súper humanitaria, súper humanista, ¿cuál fue tu experiencia al haber sido secuestrada? ¿No? Como parte de la flotilla y qué aprendizajes te dejó esta experiencia desde tu mirada como terapeuta. Eso es muy, muy importante. Mm. Es difícil responder a esa pregunta todavía, ¿no? Pero tengo algunos esbozos de lo que para mí ahorita en este momento es más potente para mí, ¿no? Eh, no solo con el secuestro, pero el viaje, el mes en el barco, ¿no? 23 personas en el Adara, que es el barco al que me tocó a mí, con 6 países latinoamericanos representados, que para mí fue maravilloso porque éramos, creo que el barco con mayor representación de países latinoamericanos, ¿no? Y algo que me quedó muy, muy, muy claro de toda la experiencia es que la transformación, si no es en colectivo, no va a ser, ¿no? Eh, em, Puede ser que no logramos, y no, no me gusta decir esto, pero mucha gente dice, es que bueno, no lograron llegar a gas, entonces no se cumplieron los objetivos. Y yo digo, bueno, una parte, ¿no? Puede ser que no abrimos el corredor humanitario, pero sí creo que abrimos mentes, ¿no? Y de pronto yo ahora a mi regreso descubro gente que empezó a movilizarse, que esta flotilla les interpeló, les hizo preguntarse a sí mismas, a sí mismos, yo cómo estoy posicionada en el mundo, yo qué estoy haciendo, ¿no? Y les dio esperanza y les impulsó a accionarse de la manera que podían hacerlo, ¿no? Entonces, yo estoy convencida de que el día de hoy estamos aquí platicando porque la gente se movilizó en colectivo. Mm. De otra manera, seguiríamos seguramente por ahí en una cárcel de Israel, extraviadas, ¿no? Este, entonces, más que nunca, o sea, siempre he creído en el colectivo, pero es diferente esta vez porque lo vivo en el cuerpo, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero ese es
mi cuerpo lo experimentó. No es solo un concepto racional que aprendí de mis años en, no sé, de educación popular y de ese tipo de cosas. No, o sea, realmente si no es en colectivo, no va a haber transformación y el colectivo sí puede poner a temblar estos sistemas de opresión patriarcales, capitalistas, coloniales, ¿no? Sí los pone a temblar. Claro. Entonces, eh, más que un aprendizaje nuevo, es como, claro, esto que yo siempre creí es real, sí pasa, sí pasa y la flotilla fue el ejemplo de cómo el colectivo, además de la incondicionalidad, ¿sabes? Porque no nos conocíamos, nadie conocía a nadie, ¿no? Yo no conozco a las compañeras y compañeros, a las hermanas y hermanos en Gaza, no los conozco. A los niños en Gaza no los conozco. A mis compañeros de barco no los conocía. Hasta hace 2 meses yo no sabía ni que existían, ¿no? Este amor incondicional, lo voy a poner así, es real, ¿no? Sucede, sí, sí, cuando compartimos una idea conjunta sucede y estábamos dispuestos a protegernos y a proteger a otros, a otras, a otros que no conocemos, pero que su vida nos resulta valiosa, Claro. ¿no? Y la fragilidad, ¿no? La fragilidad a la que se enfrentan, pues también une, también hace Sí, claro, que las relaciones se hagan, aunque no se hayan conocido, se conocieron a profundidad, por finalmente. supuesto, ¿no? O sea, ese barco era un pequeño laboratorio de lo que puede ser la sociedad, ¿no? No hablábamos el mismo idioma, no veníamos de contextos culturales parecidos, había grandes diferencias. Era un barco precario, finalmente, muy precario, ¿no? Y no de los más, tengo que decir, pero era un barco precario que avanzó, ¿no? La historia de la Dara, por ejemplo, es una historia que a mí me apasiona mucho. El Adara era el barco en el que yo iba, porque empezamos por la primera noticia es que el barco no servía y no íbamos a salir. Nunca íbamos a salir, ¿no? Y en vez de frustrarnos, rendirnos, enojarnos, dijimos, pues vamos a hacer hasta donde se pueda. Y se pudo avanzar. Incluso en un momento de la intercepción fuimos líderes de la flotilla, ¿no? Y parece poca cosa, pero no lo es. O sea, era real, no es una película, ¿no? Y es un mensaje de cuando compartimos, aunque haya diferencias profundas porque las había, ¿no? Podemos llegar más allá de lo que nos habíamos imaginado. Con como les decía hace rato, un barco precario ante Buque. ante un buque de guerra, ¿no? Pero que aún así los pusimos a temblar, ¿no? Ujú. Mientras nos sometían en el puerto, nos amarraban las manos, nos golpeaban y nos insultaban, ¿no? Nuestra sola voz, cuando Ben Gvir llegó a amenazarnos, a insultarnos, nuestra sola voz hizo que se callara, hizo que se dejara de escuchar. O sea, creo que fue un viaje de muchos símbolos, pero que Claro, además eran efectivos, ¿no? No era claro, solo una metáfora, o sea, sucedió que él dejó de gritar porque ya no se escuchaba a sí mismo, ¿no? ok. Sí, qué Entonces fuerte. sí creo que cuando hay convicción, em, podemos resistir a la opresión. Claro, claro, y además se visibiliza mucho toda esa parte, ¿no? Porque hay una enseñanza de solidaridad, hay una enseñanza de resistencia ante hacia la humanidad, ¿no? O sea, una enseñanza de simple y sencillamente persistir
y continuar como hasta el significado de la Sumud Global Flotilla, ¿no? Que tiene un significado, ¿cuál es el significado? Pero es como Es la esto, es persistencia, la es la persistencia. resistencia, La es, resistencia. pero desde la dignidad, ¿no? Desde la convicción de que estamos, de que esto vale la pena, la vida vale la pena, ¿no? La vida digna, ¿no? Claro. Y tú, Pati, ¿tú cómo lo vivías desde el otro lado, desde tener que cuidar toda esa flotilla, desde, ¿no? Desde un poco a la distancia, pero pues al final de cuentas también ha sido una responsabilidad enorme, ¿no? Y bueno, ahorita también yo no sé si Renzo y Gerardo tengan la palabra, pero yo ya me clavé. Pero bueno. Pues, o sea, lo que nosotros nos pasaba por acá es que teníamos como que el panorama amplio de qué es lo que estaba pasando, o sea, en la flotilla, pero también, por ejemplo, en los puertos de Italia, en la carrera esta de bicicletas en Madrid, en México, ¿no? En otras partes del mundo. Y veíamos cómo Israel realmente estaba bajo mucha presión. Y en cierta parte, o sea, obviamente no podemos asegurarlo, pero en cierta parte yo creo que sí influimos un poco esta presión social internacional en que se saliera el acuerdo este de alto al fuego, pero no porque les interesara la paz, o sea, esto lo hemos dicho desde que regresaron todos los delegados, sino por la cuestión de tener como algo que disipara un poco estas manifestaciones tan fuertes que se estaban acumulando, ¿no? Y ahorita es precisamente parte del problema que vemos, que mucha gente dice, ah, bueno, se acabó ya la flotilla, los delegados ya están en su país, ya hay un acuerdo de paz, entonces pues ya, o sea, nos seguiremos manifestando o ya no tiene caso, ¿no? Como que se diluyó bastante toda esta cohesión social que se estaba sintiendo y entonces ese panorama nosotros lo veíamos acá desde tierra. Obviamente era para nosotros muy importante porque nuestro propio gobierno, a pesar de que obviamente hizo su trabajo, nosotros reconocemos el trabajo del embajador Escanero en Israel, reconocemos el trato que le dio pues a los delegados, que realmente él humanamente hizo lo posible por traerlos de vuelta rápido, seguros. Entendemos que eso era su trabajo y en cierta parte también siento yo que de alguna manera el gobierno mexicano participó en esta narrativa israelí de dar carpetazo, como decimos aquí en México, ¿no? Terminar el asunto de la flotilla lo más rápido posible, sacar a todos de Israel y matar el asunto. Entonces, para nosotros acá desde tierra, pues ha sido un poco difícil ver cómo toda esta movilización histórica, ponernos de acuerdo, esta interculturalidad que hubo en los barcos y en los equipos, incluso levantar los fondos. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos cerrando cuentas, pues nuestro crowdfunding no ha llegado a la meta, pero tenemos ya que cerrar cuentas para cerrar la misión y ver qué es lo que sigue. Toda esta movilización, todo este esfuerzo, o sea, es muy impactante cómo con estas noticias que salen, o sea, se va diluyendo todo, ¿no? Y todo lo que, la inercia que traíamos tan fuerte cuando los miembros estaban por ser interceptados, luego interceptados, o sea, cómo se ha ido diluyendo y pues ha sido un poco costoso, no costoso, sino un poco complicado mantener la atención del público y mantener la noticia viva, ¿no? Porque mientras todo esto sucede a nivel internacional, lo que no cambia es la situación de Gaza. Y lo que sí empeora es la situación en Cisjordania, ¿no? Que vemos que ya de una manera totalmente cínica y sin el más mínimo pudor, todos los colonizadores van y atacan a los pueblos palestinos, ¿no? A los pueblos de Cisjordania, aún con la presencia de estos activistas internacionales que van precisamente a proteger. O sea, se supone que están ahí como presencia protectiva de los palestinos y aún así llegan por cientos los israelíes a atacar a las personas cuando están en la mera cosecha de las olivas, ¿no? Entonces, bueno, toda esta situación es como lo que nosotros veíamos venir y por eso era para nosotros tan importante pues ir organizando todas estas movilizaciones, estas manifestaciones, tener el contacto con Secretaría de Relaciones Exteriores, que también, o sea, una vez más, vemos cómo se cumple el objetivo de traer a los mexicanos a casa sanos y salvos y pues hasta ahora no hemos vuelto a tener contacto con ellos y entonces pues estamos viendo qué es lo que vamos a hacer, ¿no? De qué otras maneras podemos movernos para presionar. O sea, porque lo que les hicieron a los delegados, o sea,
hasta ahorita nadie ha tocado el tema de qué consecuencia va a tener para Israel. Y no nada más los mexicanos, todos los delegados, fueron 462 delegados los que fueron apresados de manera ilegal, recordemos, fueron llevados forzadamente a Israel y luego de ahí fueron deportados voluntariamente bajo el, ¿cómo se llama? El pretexto de que habían entrado de manera ilegal, ¿no? O sea, toda esta narrativa, toda esta propaganda y toda esta estrategia mentirosa de Israel ningún país ha hecho hasta ahorita, pues nada, ¿no? Entonces nosotros seguimos empujando todo esto porque el movimiento, pues no nada más se creó para la Sumud Flotilla. Global Movement to Gaza viene desde antes, desde la Marcha a Egipto. Mm. Y pues este empujar y empujar para que ya dejen en paz a los palestinos, pues no se acaba con este fin de esta misión. Eso sería. ¿Y cómo, bueno, Renzo, Gerardo, ¿tienen alguna pregunta o algo que Bueno, comentar? claro, lo que ahorita escuchamos es que efectivamente tenemos que tomar en cuenta que esto no debe terminar aquí. No es una misión concluida y que toda esta movilidad tiene por fin rescatar al ser humano, rescatar esa valía real y obvio, si nosotros ahorita cerramos los ojos, pues dejamos que siga este camino perverso en el cual las gentes que van a ser víctimas van a seguirlo siendo independientemente de lo que quisieron hacer. Y digo quisieron si aceptamos que aquí terminó. Pero parte importante de este programa, de hacer la difusión, de llevarlo a redes, a que se conozca, es que todavía hay mucha labor por hacer. Hay muchos principios que tenemos que caminar y que obviamente estos esfuerzos que se hicieron, pues tienen que tomar nuevos cursos, nuevas causas y sobre todo que se siembre en la cabeza de cada persona que no se vale por ningún motivo, bajo ninguna ideología, atentar contra el ser humano, atentar contra la vida, que tenemos que aprender a seguir luchando por la paz y que tenemos que seguir abriendo mecanismos que nos ayuden a enfocarlo. Agradezco mucho lo que ahorita nos han platicado Sol y Patti, porque esto nos lleva a tomar en cuenta y ahora qué sigue, ¿no? Qué es lo que ahora hay que hacer? Pero creo que Renzo tiene algo muy importante que comentar. No, de acuerdo, ¿cómo ven Patti y Sol lo que sigue? ¿Cuáles son digamos, los próximos pasos que como sociedad civil mexicana tendríamos que ir construyendo en torno a Palestina y en torno a algo que parece ser más grande que Palestina, ¿verdad? Sí, justamente eso quería yo decir, o sea, esto no se acaba, primero porque Palestina sigue viviendo un genocidio, sigue sufriendo un genocidio y, y los estados siguen volteando hacia otro lado y eso es inadmisible en cualquier contexto, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de Palestina, hablamos, y cuando hablamos de Israel cometiendo un genocidio en Palestina, estamos hablando de cómo el fascismo va adquiriendo mayor poder en el mundo, ¿no? Y eso nos afecta a todas y a todos por igual. Eh, eh, ¿Cuál es el problema? Que el fascismo es control, ¿no? Es control económico, es control territorial, pero también es el control de la vida, de los cuerpos. Ayer estuve en un foro sobre sexualidad y decían, pues, ¿para qué hablamos de Palestina en un foro de sexualidad, ¿no? Y decía, bueno, es que cuando entramos en estas lógicas fascistas, el control es sobre toda la vida, ¿no? Y yo no voy a tener ningún derecho de tomar ninguna decisión sobre mi cuerpo, sobre mi acceso al placer, sobre una vida digna, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos peleando. Palestina, claro, y parar un genocidio que es inadmisible, pero o por lo menos a mí lo que me espanta es que, no haya indignación ante el genocidio, porque, porque es un laboratorio. Finalmente,
Yo creo, igual es mi mente conspiranoica, pero yo creo que también se están midiendo las respuestas de la gente en el mundo, ¿no? Entonces, si yo mato niños y los descuartizo, porque eso es lo que hacen, ¿no? Y no hay una reacción, una oleada de indignación, entonces lo puedo volver a hacer en otros lugares y no va a pasar nada. Entonces, también nos están poniendo a prueba a quienes no lo estamos sufriendo directamente. Estamos a prueba. Esto es un laboratorio, ¿no? Entonces, tenemos que indignarnos y tenemos que dejar de comprarnos el discurso opresor de que lo que hacemos no es suficiente, ¿no? No importa que hagamos, nunca va a ser suficiente. Y es un discurso, como decías Gerardo, son creencias que se nos van implantando para paralizarnos, ¿no? Y tenemos que estar constantemente retando esas ideas, porque son solo ideas, ¿no? Claro. Y ya vimos con la flotilla que no es cierto, que si nos organizamos y nos movilizamos, el otro lado tiene que hacer cosas diferentes, ¿no? Eh, Estamos enfrentando al fascismo en el mundo. Y no, y está difícil, ¿no? Milei acaba de super ganar, más allá del análisis más profundo, pero no tuvo una pérdida terrible en Argentina, ¿no? Este, y estamos hablando de Milei. em, entonces, hay, estamos luchando efectivamente por la humanidad y por la dignidad, ¿no? De las personas. Es demasiado cercano al problema. Ahora, hablabas hace rato de esta parte simbólica, ¿no? Me llama la atención porque pues también se escuchan estos comentarios de que pues igual ustedes llegó la flotilla y pues ya no pudo pasar y entonces pues lo secuestraron, regresaron y ya no se pudo hacer nada. Y tú decías, hubo muchos símbolos y símbolos muy significativos que también tal vez marcan un punto de inflexión, ¿no? Justamente como en este llamado a a la sociedad en general. ¿Cuáles son, si nos puedes platicar de estos símbolos, tú cómo los observaste, de un lado y del otro, para un poco generar esta narrativa, entenderla? Pues mira, yo no sé si va por ahí la respuesta, pero eh, hubo un velerito, que estuvo a punto de llegar a Gaza, ¿no? Que persiguieron por horas, los buques de guerra, lo persiguieron por horas, ¿no? No lo podían detener. Me parece tan poderosa la imagen, ¿no? Porque entonces sí es David contra Goliat y a veces David puede ganar la partida, ¿no? Eh, que Ben-Gvir nos tuviera en el piso sometidos, golpeados, insultados, amarrados, y que nuestra voz desde el sometimiento, ¿no? Fuera tan poderosa que él ya no supiera qué más hacer y terminara por retirarse. Es- Parece una acción muy sencilla, pero hubo que vencer el miedo, hubo que asumir el riesgo, porque claro que después fuimos más violentados, etcétera, pero se puede enfrentar al poder, ¿no? Em, que nos entregaran a los últimos y a las últimas el 7 de octubre. Me parece tan poderoso, ¿no? No pudieron detenernos más, si no nos hubieran dejado ahí, por gusto nos dejan ahí, pero no sé, las negociaciones fueron tan fuertes que en un día tan simbólico nos tuvieron que liberar, Exactamente. ¿no? Entonces hay cosas que sucedieron que son muy potentes y que hablan de cómo sí podemos retar al poder ah, el poder opresor, ¿no? Desde el poder de la movilización. Ahora, ¿por qué el 7? Digo nada más, esto es una duda. ¿Por qué justamente el 7 los tuvieron que liberar? ¿Cuál fue el punto que hizo que
que se liberaran justamente el 7 de octubre. Esa parte de la historia creo que la tiene Patty porque Sí. yo, yo estaba allá adentro, no me enteré de nada. Sí. Pues fíjate, o sea, la verdad es que fue casi coincidencia porque los países que tuvieron mejores negociaciones salieron en grupos pequeños los primeritos días. O sea, pasaron muy pocos días en prisión y fueron España, Turquía, Grecia e Italia. Ellos salieron en grupos pequeños de 20 personas, una cosa así, el primero y segundo día. Holanda también lo mandaron incluso a otro lado, ¿no? Todos los demás países nos fueron confirmando poco a poco y los fueron sacando todos juntos al quinto día, me parece. Los interceptaron, perdóname, no, nos confirmaron el quinto día, los sacaron el 7 de octubre, los interceptaron el 1 de octubre, estuvieron, eso fue miércoles, jueves no supimos de ellos, viernes empezamos a tener noticias de que habían dejado entrar al embajador, sábado, domingo, el domingo nos empezaron a confirmar que ya iban a salir, que probablemente el lunes, que probablemente el martes. Entonces, el lunes tenemos ya las noticias exactas, bueno, el domingo en la tarde empezamos a tener ya las noticias exactas que iban a ser deportados, perdón, a través de Jordania. Nosotros pensábamos, bueno, de hecho nos cayó un poco de sorpresa porque la estrategia decía que si tenían embajada los países en Israel, muy probablemente la deportación iba a ser desde Tel Aviv directo al país. Entonces, a la hora que nos dijeron que los iban a sacar a Jordania, a prácticamente todos los países, o sea, porque fueron muchísimos los países que se fueron a través de Jordania. Los deportaron de ahí y de ahí pues ya las embajadas y las secretarías de Relaciones Exteriores, los tuvieron que transportar a sus países. Entonces, incluso, por ejemplo, en el caso de Laura, nosotros anticipábamos que de Tel Aviv la iban a transportar o la iban a deportar pues a México y entonces iba a haber ahí un costo implícito, digamos, de este fondo que estábamos tratando de recaudar. Sin embargo, no fue tal el caso. Salió a Jordania y bueno, ya por las circunstancias familiares y etcétera, sí viajó a México, pero ella pudo haber sido transportada a Suiza, que es donde vivía, ¿no? Entonces, todas estas características, o sea, en realidad, a mi parecer, fueron más de coincidencia que realmente planeadas de soltar a todos los delegados en este día. Sin embargo, sí fue una cuestión muy clara que, o sea, que fue como muy rápido, ¿no? O sea, realmente sacaron a 460 personas muy rápido de Israel por donde fuera, y por donde fuera significó Jordania. Y solamente un grupo muy pequeño de personas que involucraban a eran tres marroquíes, me parece, o dos marroquíes, tres noruegos y un nigeriano y una española, los dejaron ahí un poco más de días, los tuvieron ahí. Algunos de ellos no supimos bien la causa. En el caso de la chica española, la tuvieron ahí por pues, un supuesto pues, ataque o defensa personal, donde ella mordió a una persona de la cárcel de Israel, pero pues realmente no hemos tenido confirmación de qué fue lo que pasó y los tuvieron ahí cautivos un poco más de tiempo, ¿no? Pero todos los demás salieron máximo el 7 de octubre. Entonces, sí, como dice Sol, pues son estos símbolos de pues que uno va también tomando pues como motivacionales, ¿no? Esta remembranza de las fechas. O sea, el 7 de octubre yo estaba teniendo un evento de tributo a los niños, pues que han fallecido o que han sido asesinados. En realidad hay que cuidar el discurso, que han sido asesinados en Palestina desde que empezó o desde que se incrementaron las agresiones de Israel contra el pueblo palestino. Y justo terminando ese evento fue que me fui a Ciudad de México a recibir a los delegados, ¿no? Entonces, todo el mundo estábamos en ese momento tan, tan importante de rendir tributo, de recordar, de volver a hablar, de no olvidar. Y en ese punto es que se regresaron a nuestros delegados, ¿no? A nuestros territorios. Entonces, pues bueno, así fue más o menos como pasó. Y bueno, justamente, ¿no? En esta parte simbólica, esta parte de sororidad, ¿no, Sol? Que también es, en alguna entrevista te escuché cuando hablabas de toda la sororidad en la parte de las mujeres, ¿no? Cómo entre ustedes se apoyaban, que se tenían que arrancar la ropa para ayudarles a las mujeres que estaban menstruando, o sea, un montón de cosas. Y hablando un poco y aterrizándolo con este foro de sexualidad. ¿Tú qué nos puedes compartir al respecto también, como un símbolo muy, muy especial, ¿no? Pues eso, el tema de las mujeres
que estaban menstruando, que hubo que arrancarse las mangas de las camisas para poder, eh, pues, ayudarles en ese proceso, ¿no? Muchas compañeras con enfermedades crónicas, sin medicamento, ¿no? Nunca tuvieron acceso al medicamento y sin embargo, todas las compañeras pelearon hasta el final para exigir que se les atendiera, que hubiera un médico. No lo logramos, ¿eh? Nos decían que la única emergencia iba a ser cuando la persona estuviera muerta. Esa fue siempre la respuesta, ¿no? Pero entre las mujeres, mira, pasaron cosas que a mí me parecen tan fuertes como que una vez que te ponen un uniforme y que te tratan de homogeneizar, como de desaparecer, ya no eres como individuo, eres un Ujú. uniforme caminando. Y al segundo o tercer día, las compañeras ya habían rediseñado todo el uniforme, ¿no? Le habían hecho cortes, le habían puesto cosas y todo con los dientes y cucharas de plástico. No había nada, no teníamos nada, pero aquello parecía eh, un desfile de modas, ¿no? Con un nivel de creatividad tremendo, pero que es una afirmación también de la personalidad, de la individualidad, de decir, esta soy yo, Y ¿no? una Y tú, resistencia, ¿no? Que la ajá, sí, es una tú muerta. puedes intentar borrarme y no vas a poder borrarme, porque esta sigo siendo yo, ¿no? Claro. eh, ese tipo de cosas, cómo se ayudaban. A ver, yo te diseño lo tuyo, lo corto, lo arranco, etcétera, ¿no? Eh, si a alguien le faltaba una colchoneta, pues nadie se metía a la celda aunque nos golpearan hasta que hubiera colchonetas para todas. El tema de las compañeras que estaban haciendo huelga de hambre, ¿no? Entonces, las que no hacíamos huelga de hambre, que luego al final medio que la hicimos a fuerza porque en realidad no nos daban de comer, ¿no? Pero, pero cuando comíamos también había un cuidado con las compañeras en huelga de hambre, comíamos rápido, nos hacíamos en un rincón para no incomodarlas, para que no sufrieran en ese proceso, ¿no? Había mucho cuidado, mucho cuidado. Claro. Nos preguntábamos cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Siempre hubo cuidado, siempre supimos quiénes estaban, en qué celda estaban, nos cambiaban diario de celda, en mitad de la noche, nos quedábamos sin las poquitas cositas que teníamos, que una pasta de dientes y un jabón, ¿no? Cada hora Este, los iban. nos cambiaban todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo logramos desarrollar un sistema de información entre nosotras donde sabíamos exactamente en dónde estaba quién, ¿no? Y quién ya había salido y quién tenían en aislamiento, porque también eso pasó mucho. Se llevaban a las compañeras a aislamiento por cualquier razón o por ninguna razón. Quién ya había ido a su juicio, quién había visto a su embajador, en fin. eh, Creo que lo teníamos mejor registrado que los propios policías, ¿no? Que no nos encontraban en las celdas. Eh, o sea, hubo un compromiso muy profundo de cuidado. Mm. Que eso es muy bonito, o sea, esa parte de la resistencia, ¿no? Que Sí, al final empiezan a brotar estos actos simbólicos también, mucha creatividad y mucho cuidado, como tú dices. A mí en ese sentido, digo, Renzo, por ejemplo, tú que has estado muy, muy relacionado con Osama, ¿no? A quien entrevistamos también, me gustaría también que tú nos compartieras, tú que has estado como muy vinculado con él y con su familia, estas partes, esta fuerza de resistencia que em, o sea, los ha hecho permanecer con vida, permanecer con ánimo, permanecer con una motivación. ¿Tú cómo lo ves? A mí me parece muy interesante porque al final tú estás como entre, ¿no? Has tendido un puente muy importante ahí con Osama, que está en Gaza. Ujú. No, pues yo lo veo un poco como lo que dice Sol, o sea, quizás está en nuestra naturaleza el cuidarnos, ¿no? Y nos han engañado haciéndonos creer
toda esta competencia que se trata de arrebatarnos las cosas unos a otros, ¿no? Entonces, me acuerdo, bueno, ahorita cuento un poco lo de Osama, pero me acuerdo cuando aquí tuvimos un desastre natural en Chiapas y la gente empezó a accionar la solidaridad y al día siguiente ya estaba el DN3 rompiéndola, ¿no? Porque había un peligro y lo vimos en el temblor del 2017, o sea, la solidaridad se expande, se contagia y una vez que la gente reconoce y se da cuenta del poder que tiene, pues el Estado tiembla, ¿no? Yo también, o sea, me emociona mucho lo que dice Sol y me hace pensar cuántas, cuántas muestras de cuidado no están hoy por hoy, ¿no? En las prisiones mexicanas, en las prisiones de Israel. Lo que cuenta Osama, pues es atroz, ¿no? O sea, es una vida en la opresión, ¿no? Y justamente lo que parece que intenta Israel, pues es romper ese cuidado, ese interés por el otro, esforzar las cosas a un grado tan extremo para quebrarlos, ¿no? Pero parece que no lo logran, ¿no? O sea, y ese es el espíritu, dentro de la semilla del espíritu de los palestinos está la posibilidad de la humanidad. O sea, dentro de esta contraparte, esta polaridad del genocidio de niños, está la semilla de lo que sí puede nacer, ¿no? Pero bueno, yo lo veo desde afuera. Me quedo encantado con lo que cuentan Sol, Patti. Me parece que hay un montón de símbolos y de historias profundamente motivadoras detrás de lo que te tocó vivir a ti, Sol, y a Patti tras bambalinas, porque también pues lo ha vivido en carne propia, ¿no? Esto nos consta porque la entrevistamos varias veces, la vimos en los medios, pasó a un oficio de tiempo completo. Yo quería preguntar un poco justo eso, ¿no? O sea, ¿cómo se plantearía el diálogo ahora con las organizaciones, ¿no? Porque puede ser que haya un puente natural de descanso, ¿no? O sea, ya hubo una tregua, ¿no? Y todo el mundo suelta la cobija porque lo necesitábamos también, ¿no? Pero ahora las organizaciones, o sea, la guerra, el bloqueo sigue, los ataques en Cisjordania, parece que cerraron los pasos, achicaron el territorio, según un robo del territorio impresionante. Entonces, ¿qué se plantea? ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo desde esta nueva lectura? Porque ahora son nuestros delegados, ¿no? O sea, es la materialización, ustedes simbolizan, creo yo, la materialización de esta lucha colectiva y eso, pues, es una gran responsabilidad, ¿no? ¿Cómo se lo plantean? Bueno, si gustas, doy mi perspectiva y luego Sol. Pues precisamente ahorita lo que estamos haciendo es ahora sí que reorganizándonos, estamos en una fase de evaluación de qué salió bien, qué podemos mejorar y justo estamos viendo cuáles son las opciones porque como bien dices, o sea, esta movilización, esta escalada en las movilizaciones que fue la flotilla, sí tuvo muchos efectos, yo también concuerdo totalmente con Sol, sí abrió las mentes, sí abrió corazones, yo tengo personas conocidas, no recuerdo si lo comentaba en la entrevista anterior, pero tengo personas que jamás se interesaron en 2 años por lo que estaba sucediendo en Palestina y cuando vieron lo que estaba pasando con la flotilla empezaron a preguntar diario, que si ya habían llegado, que si ya había terminado la guerra, que cómo iban, etcétera, ¿no? Entonces empezó a generar este interés genuino en las personas, entonces sí se lograron objetivos, pero a final de cuentas, o sea, hay que medir pues el impacto y la misión de nuestro movimiento es terminar con la ocupación, o sea, eventualmente llegar a una movilización o una acción tal que se acabe con el genocidio, entre la ayuda humanitaria y eventualmente se acabe con la ocupación. Entonces, realmente el foco ahora es con las instituciones y con los gobiernos, porque ya, como les decía ahorita, o sea, vimos cómo Israel
hizo lo que quiso con esta flotilla y como han mencionado varios delegados, Sol varias veces también lo ha dicho. O sea, les dio una probadita chiquitita desde el privilegio de lo que es capaz de hacer Israel frente a los ojos de todo el mundo, como hemos visto que ataca a periodistas, a doctores, a niños, frente a los ojos de todo el mundo. Y aún así los gobiernos que nosotros anticipábamos que iban a sentir presión, iban a hacer algo, están haciendo lo mínimo básico que no influye para parar el genocidio. Entonces, esta misma fuerza, esta misma cohesión, este interés social, esta movilizaciones, tiene que ser ahora enfocado a los países y a los gobiernos y las instituciones que están dentro de nuestros países, porque es su obligación intervenir y parar un genocidio. No pueden decir, es que no me enteré, es que no supe, ya no hay instituciones que no hayan hablado de que esto es un genocidio, entonces ya no hay manera que ellos puedan seguir evadiendo su responsabilidad. Entonces, hacia allá van a ir pues las siguientes misiones. Yo supongo que a principios de la siguiente semana tendremos un panorama un poco más claro, pero definitivamente lo único que sí sabemos es que esto no ha parado y por lo tanto nosotros no podemos parar. Pues qué bonita evidencia nos dan de que es real ese principio de sabiduría de la PNL, que resistir es triunfar. Y dieron una muestra de esa resistencia, pero tenemos que hacer claridad que seguimos teniendo que resistir y seguimos teniendo que hacer muchos esfuerzos, no solamente ahí. Existen actualmente 22 países en situaciones semejantes. Existen personas bajo distintas condiciones y bajo distintos organismos que presionan desde la misma manera y que engañan bajo ideologías, bajo supuestas creencias con las cuales se envenenan las mentes de todos los demás, y que en realidad pues, hay mucho por trabajar en efectivamente tratar de rescatar el valor de la humanidad, tratar de buscar la paz. No se trata de confrontaciones, no se trata de cometer más violencia, se trata de luchar efectivamente por una paz, por una manera de vivir en donde todos tengan el mismo derecho a poder ser y hacer lo que cada quien desea ser y hacer. Yo les agradezco mucho No, porque pero nada más una cosa, porque Sol, tú creo que querías decir algo, ¿no? Antes de Sí, terminar. una acción muy concreta que va a haber ya en 2 semanas, ¿no? Que de hecho no podía hablar con Patio, así que aquí se va a enterar. Es que en el Amazonas, como en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no? Que va a ser en Brasil, en el Amazonas, además, que es muy simbólico que vaya a suceder ahí. eh, los compañeros y las compañeras de los diferentes grupos indígenas de la zona están organizando una flotilla. Ellos le llaman la flotilla amazónica Yucamama, ¿no? Eh, y va a haber una representación de la Global Sumut Flotilla en esa flotilla, ¿no? Entonces, es esto, hay que entender que se están entrelazando las acciones, ¿no? Que el cambio climático tiene que ver con Palestina también, que si ha habido un territorio que ha sido destruido por completo, de tal forma que no puede haber vida en el territorio, es Gaza, ¿no? Y ahora Cisjordania está sufriendo lo mismo. Entonces, la- lo que, lo que está poniendo en evidencia el genocidio es el entramado que hay de todas las problemáticas sociales que nos aquejan expresadas en un solo lugar y cómo se engranan para oprimir a las personas, ¿no? Entonces, el tema del cambio climático y de garantizar la participación de los pueblos, ¿no? En la toma de decisiones sobre sus territorios, es Palestina, pero es el Amazonas, pero es México, Pero es todo, ¿no? claro, claro, Es ahí, todo. Entonces, ujú, la lucha sigue de muchas maneras, ¿no? claro. Eh,
claro que son símbolos, pero son símbolos importantes, ¿no? Es un, la flotilla, la Global Smooth Flotilla se empieza ahora a sumar a otros movimientos que son fundamentales, ¿no? Porque es Palestina, pero es el mundo y es la humanidad, y viceversa, es la humanidad y es Palestina, ¿no? Entonces, pues en 2 semanitas, en una de esas, logramos ir participar en en esta nueva flotilla en el Amazonas, ¿no? En donde los pueblos originarios pues tienen cosas que decir y quieren ser escuchados, ¿no? Y están interpelando a instituciones que han fallado, ¿no? O sea, las Naciones Unidas nos han quedado a deber de manera escandalosa, ¿no? Hay gente muy valiosa que está tratando de hacer cosas, pero han fallado, ¿no? Los estados han fallado, o sea, yo insisto en esto, yo no me subí a la flotilla por gusto, ¿no? Tengo mejores formas de pasar mi tiempo que arriesgando mi libertad, ¿no? Este, lo hacemos porque no, porque quienes deben de hacerlo no lo están haciendo, ¿no? Pero esto está inspirando otros movimientos. Y entonces hay ahora una flotilla amazónica, qué maravilla, ¿no? Inspirados, se inspiraron y dijeron, ahora vamos a hacerlo nosotros y vamos a hacerlo en este marco. Creo que es muy importante lo que este movimiento está generando en otras partes del mundo, ¿no? Y para mí, mi sueño, igual, no sé, muy guajiro, pero yo sí estoy convencida de que en Latinoamérica nos tenemos que organizar a nuestra forma, ¿no? Qué bueno que Europa es tan poderosa y se organiza y los movimientos sociales son muy poderosos y está muy bien articularnos, pero nos falta a los latinoamericanos conectarnos más y hacer nuestras propias propuestas a nuestra manera, ¿no? Y esta flotilla amazónica es una propuesta a nuestra manera, ¿no? Creo que empiezan a brotar resultados de la semillita que se sembró hace 2 meses y hace más con la marcha a Gaza, porque ahí empezó la cosa, ¿no? Claro. No, pues eso que dices es muy, muy significativo, ¿no? Y bueno, justo a mí me parece muy, muy importante esto que dices, ¿no? Que en todo el problema de Palestina se sintetiza, al final es como ver esa síntesis de la máxima expresión de la destrucción, pero al mismo tiempo con todos estos actos simbólicos, la flotilla, todo lo que se está haciendo, también es una grandísima expresión de una construcción, de una reconstrucción, ¿no? Es decir, cómo también es como ir cambiando el discurso, las narrativas que vamos teniendo como sociedad, ¿no? Entonces, pues no sé si quieran añadir algo, Renzo, Gerardo, para pues ir terminando con el programa. Ahora sí. Solo agradecerles muchísimo, las abrazamos, estamos súper orgullosos de ustedes, Sí, de mucho. lo que han venido a despertar y pues gracias por pues participar en este súper programa de Voces de Mapas. Gracias Adela, gracias Gerardo. No, pues Igual, nada más gracias y agradecer la enseñanza y ojalá quien nos escuche, pues también se sume y ponga su parte, su colaboración, este saberse hacer comunidad, que como nos enseñaste, puede hacer callar al más agresivo, es algo de lo que necesitamos aprender a rescatar en esa búsqueda de la paz. y justamente, ¿no? Que es como invitar a la audiencia y a toda la sociedad, pues no apagar esto, ¿no? No, como decías, Sol, al principio, que se va desdibujando todo esto porque ustedes regresaron y entonces ya se apaga todo esto con otras noticias. No, es la oportunidad de generar nuevas estrategias, discursos diferentes que pues nos puedan ayudar en ese sentido a replantear y a resignificarnos también como humanidad. Entonces, para mí es muy, muy importante eh, pues mantenernos al pendiente también de cómo van ustedes y pues aquí seguimos, ¿no?
Ahí estaremos al pendiente para ver cómo resulta lo del Amazonas, que eso Ajá, parece muy, muy, muy importante. Ay, sí, suena maravilloso. Sí, hasta te pusiste chinita, dices, Pati. Sí. Sí, sí, qué Sí. increíble. Y bueno, sí, como dice Sol, o sea, creo que estamos acostumbrados a que, ahora sí que como también lo dice mucho Diego, también parte de nuestros delegados, a que al norte global que nos esté diciendo o que nos esté marcando la pauta y, o sea, tenemos que romper también ese ciclo porque aquí en México, en Latinoamérica, en el sur global, o sea, en verdad nos sabemos organizar y tenemos una cosa que nos caracteriza también que es que nosotros sabemos lo que es la colonización, lo traemos en la sangre. Entonces, a raíz de eso, pues también hemos evolucionado y hemos desarrollado habilidades que el norte global, pues no las tiene, no las conoce, ¿no? Entonces, también tenemos que capitalizar esa experiencia colectiva y pues seguir en la lucha de las luchas, ¿no? De todas las luchas de todos los pueblos. Sí, sí. totalmente. Pues muchísimas gracias. Muchas Este, gracias. A mí solo me gustaría insistir a quienes nos escuchan que no hay acción pequeña, ¿no? Que compartir este programa, que retuitear, que hablar en la familia, no hay acción pequeña, todo vale. Lo puedo decir desde, yo soy psicoterapeuta, ¿no? Y lo que les pasó a mis pacientes en términos de vínculos, de tomar decisiones respecto con quién quieren estar y con quién no, si comparten la visión del mundo o no, todos estos cuestionamientos que sucedieron en mis pacientes que me parece tan profundo, ¿no? Que si logramos entrar a esos lugares de observarme y decir en dónde quiero estar y con quién quiero estar y para qué, ¿no? Eh, Eso transforma el mundo. No tenemos que hacer cosas espectaculares, ¿no? Pero estas acciones donde me miro, me cuestiono, me interpela la realidad, ¿no? Creo que eso transforma el mundo. Sí, totalmente. O sea, y desde este enfoque de construcción de paz, es como sociedad también aprender a ver la posibilidad, ¿no? Nos detenemos mucho en la crítica destructiva, no, no hicieron nada, no, es que no lo lograron, es que, ¿no? Y dices, pues no, no, o sea, se hizo bastante con eso y yo creo que lo Exacto. importante es también rescatar lo que sí se hizo, lo que se movió hacia dónde va todo esto, porque pues O sea, es que movilizar a tantas personas, o sea, la misión realmente duró 2 meses, desde que se inició la capacitación en Túnez a que pues los En interceptaron, fueron Barcelona. 2 meses Ah, nada en Túnez, más. sí. Ujú, sí. Ajá. Sí, Entonces fue realmente rapidísimo cuando se adquirieron los barcos, darles mantenimiento, reclutar a la gente, claro, conseguir los fondos, mandarlos, tal, la. Fue algo, o sea, y lo que es muy, muy impresionante y motivador, pues es que todo esto se logró a partir del compromiso y de la humanidad de las personas, ¿no? O sea, no fue un partido político, un estado que liderara, fue la gente y la gente a sí mismo, o sea, tenemos que probarnos a nosotros mismos que es la única manera de lograr que estas injusticias paren, ¿no? O sea, con nuestro involucramiento. totalmente, estoy completamente de acuerdo. Pues bueno, pues muchas gracias, pues Gerardo, pues te toca cerrar el programa ya. Pues ya nada más es decir buenas noches, que la puerta sigue abierta para seguir gestionando, para seguir creciendo. Qué bueno que nace una nueva flotilla y que nazcan miles de flotillas porque luchas y causas en las cuales intervenir y luchar hasta que logremos que todo mundo tenga esa paz, faltan muchas. Así es. Muchas gracias. Pues Gracias. muchas gracias. Gracias por la invitación.